Amigos, regresamos a Argumentos, seguimos conversando con Richelle Briceño, activista también de los derechos humanos, abogada, pues dirigente política, nos ha acompañado durante este espacio para seguir revisando el panorama político nacional. Hablamos del tema de la credibilidad, vienen nuevos procesos electorales, qué condiciones tendrían que haber y cuál es el papel de esa comunidad internacional que ha estado muy activa con el tema de la negociación, del diálogo, de garantizar una paz política para todos los sectores en nuestro país. Han sido las propuestas de Lula, de Petro, del presidente de México también, presidentes de izquierda, y Estados Unidos, que ha tenido también un papel negociador importante, pero que va a elecciones. Sin embargo, ya veíamos en los debates, en el debate presidencial, el tema de Venezuela también está allí presente siempre. Sí, es muy importante lo que me dices porque efectivamente el problema es lo que se viene, ¿no? Y cuando hablamos de lo que se viene, tenemos que analizar que para el año 2025 el país va nuevamente a elecciones y difícilmente podríamos ir a unas elecciones con credibilidad teniendo al mismo Consejo Nacional Electoral. Entonces, consideraría que uno de los primeros acuerdos a los cuales deben llegar los distintos sectores políticos es a conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral que le pueda dar más confianza al país. Ahora, en el aspecto internacional es importante entender que no podemos estar rompiendo relaciones con todo el mundo solamente por algún tipo de actuaciones que pueda tener, bien sea el Congreso de España, bien sea algunas declaraciones que pueda dar Lula, Petro, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos entendernos con la comunidad internacional. Tenemos un doble objetivo, entendernos a lo interno, pero también entendernos con quienes se supone que nos quieren ayudar a resolver nuestro conflicto. Entonces, en este punto, el reconocimiento es lo más importante para poder avanzar. Si no hay reconocimiento, no va a haber paz. Y si no hay paz, tampoco la sociedad se va a sentir, digamos, libre, la sociedad no se va a sentir tranquila, la sociedad va a estar como en un estado de zozobra porque no sabemos en quién confiar y no sabemos hacia dónde se enrumba el país. Entonces, yo considero que todos los políticos tenemos que hacer un esfuerzo para reconocernos, para encontrarnos, para construir la paz, no solamente decretarla, sino construirla. Y para construir la paz, por ejemplo, deberíamos empezar a meter la mano por aquella cantidad de jóvenes que han sido detenidos durante las protestas. Jóvenes que te aseguro que ni siquiera saben cuál es el concepto de traición a la patria o el concepto de terrorismo o el concepto de incitación al odio y que salieron el 29 a protestar, bueno... Porque ahí se presentaron dos grupos, unos actos vandálicos que fueron unos focos pequeños. Porque fíjate, primero ejerciendo un derecho constitucional, el derecho constitucional a la protesta pacífica. Esa es la verdad. Segundo, pues que desafortunadamente ante no haber ningún tipo de anuncios de parte de la oposición venezolana durante todo el día, se presentaron focos de violencia. Pero yo te aseguro que muchos de esos jóvenes jamás habían delinquido. Jamás habían estado en las calles, digamos, cometiendo algún tipo de delitos o había sido procesado. Hay muchos menores de edad incluso y sin en esa embargo lista. han sido detenidos. Yo creo que quienes hoy están en el poder han tenido 18, 19, 20 y 21 años y saben cómo se comportan los jóvenes en determinados escenarios. Bueno, ¿por qué no darles una segunda oportunidad? ¿Por qué no meter las manos? Porque no es que estamos hablando de 2.000 personas opositoras, estamos hablando de más de 2.000 venezolanos y estamos hablando de familias venezolanas. Es decir, el que está detenido es un padre, una madre, es un hijo, una hija, es un sobrino, una sobrina, y que al final de cuentas a quien está siendo afectada es el núcleo de la familia venezolana. Entonces, en este sentido yo considero que quienes estamos haciendo política tenemos que meter las manos por estas personas, bueno, para que tengan una segunda oportunidad, porque bien es cierto que no todas las personas que protestaron fueron violentas. Y no todas las, digamos, en este sentido hay que separar el grano del trigo y hay que saber distinguir. Entonces, sería importante, por ejemplo, que se estableciera una comisión que permitiera diferenciar qué personas han sido injustamente encarceladas, injustamente procesadas y quiénes sí tienen que rendir cuentas a la justicia. Bueno, importante este tema y el llamado que realizas, que lo han hecho también otros invitados a lo largo de esta semana a las autoridades competentes, a esa revisión. También la vicepresidenta hablaba de, en el marco de la paz política, por ejemplo, cuando dio el asilo a Edmundo González. Entonces también quedan asuntos pendientes a lo interno de esa población que acá salió a las calles en defensa pues de lo que creyeron que era el resultado del proceso electoral, del que por cierto aún esperamos, como ya hemos dicho anteriormente, los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral, pero bueno, toda esta situación se desencadenó de esta forma y ahora quedan muchos jóvenes, incluso muchos son menores de edad que se encuentran Hay detenidos. personas con discapacidad, autistas. Sí, así hemos visto, ¿no? Son diferentes los casos, importante este llamado. Ahora bien, Richelle, en ese marco de esas conversaciones, por ejemplo, Estados Unidos, ¿qué papel tendría
en el proceso de negociación con Venezuela gane Trump o gane Harris, porque Trump decía ya en el debate que en el caso de que gane Harris, incluso Estados Unidos podría ser una nueva Venezuela, que Estados Unidos pues ha concedido toda la sesión a Nicolás Maduro. Mira, desafortunadamente estamos tan rayados en el mundo que siempre nos toman como el mal ejemplo de lo que no debemos ser y de lo que no debe suceder en ninguna sociedad y en ningún país. Es la amenaza, serán como Sí, Venezuela. y eso, sí. y salimos en todas las épocas electorales de cualquier país para atacar al adversario. Nos vamos a convertir en Venezuela, o sea, que somos como la manera de hacer huir los votos de determinado candidato en cualquier otro país. Y eso tiene que llamarnos a la reflexión, es decir, ¿qué estamos haciendo con el país que nos estamos convirtiendo en ese ejemplo que otras personas están tomando para atacar a sus adversarios políticos? Ahora, con respecto a Estados Unidos, es importante entender que gane quien gane, Estados Unidos siempre va a pretender estar, digamos, atento a lo que pueda pasar aquí en Venezuela. Algunas personas pueden decir, bueno, con Trump tienen alguna posibilidad distinta a la que pueda tener con Kamala. Yo definitivamente lo dudo porque siempre los Estados Unidos ha jugado a sus propios intereses. A sus intereses, en este caso el tema petrolero, que como hemos visto Totalmente. han seguido ese El proceso tema en marcha en el tema energético. Así es. Ahora bien, más allá de este tema, ¿no? del debate con Estados Unidos, hemos tocado el tema social, que es uno de los más importantes. A medida que esta crisis continúa, pues los más afectados somos los ciudadanos de a pie, el padre, madre que está buscando para resolver esa llegada de ese regreso a clases de su hijo, para poder comprar el mercado, para abastecer y garantizar la salud en su hogar, que ahora es tan complicado, porque hay que decirlo, el sistema de salud también pareciera privatizado. Vas a un hospital, hay que ir a buscar los implementos, en fin. Hay una serie de condiciones, los servicios públicos cada vez con más problemas, incluso el internet, la conexión, en fin. Todos estos problemas siguen, mientras sigue ese toma y dame, esa crisis política, esas negociaciones que van y vienen. Sin embargo, nosotros, la población venezolana, no vemos esos cambios o esas respuestas a todos estos problemas. Es que una de las grandes malas noticias que tiene, digamos, el conflicto político venezolano es que cuando te enfrascas en él, dejas de ver todo lo demás. Y todo lo demás es la justicia social, es decir, los salarios dignos, que los servicios públicos funcionen, que haya derecho para las mujeres, para la población LGBTI. Es decir, todos los temas sociales se abandonan, se marginan y quedan relegados por el tema y el conflicto político. Bueno, porque la política es la base, digamos, es la estructura que tiene que estar sana para que todo lo demás se pueda construir sobre ella. ¿Tu consejo para ambos sectores? ¿Crees que la vía del diálogo y la negociación es posible aún en estas circunstancias? Mira, la vía del diálogo es la única forma y la única manera de salir del gran conflicto que tiene en este momento Venezuela. Y para ello es importante el tema del reconocimiento. Además, aquí no vamos a salir de este conflicto en la lucha de entre el todo y la nada. Aquí la única solución posible es compartida entre los distintos sectores que hacemos vida en este país. Y quizá esta dinámica ayude a comprender a algunos sectores que están desde la polarización, que existen una gama de matices, que no todo es blanco o no todo es negro. Gracias, Richel Briceño, por acompañarnos esta tarde. Así es. Y gracias a ustedes también, amigos, que han estado en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Leeremos sus comentarios en las redes sociales e invito a Richel a que también me acompañe por esa vía a contestarles, porque hoy estuvimos muy full en el programa y no nos dio tiempo de leer sus preguntas y sus comentarios, además que salimos en un momento del en vivo, lo cual impide que también podamos estar en esa reacción en directo. Será hasta la próxima. También vean este programa en el canal de YouTube Argumentos GB.